La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Es importante medir regularmente la presión, especialmente porque ayuda a prevenir enfermedades como la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, y la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial, que pueden tener consecuencias graves. La presión arterial varía según la edad. Lo ideal es que la presión sistólica esté entre los valores normales de 110 a 139 milímetros de mercurio, mientras que la presión distólica, lo ideal es que esté entre los valores normales de 60 a 89 milímetros de mercurio. La medición de la frecuencia cardíaca proporciona información importante acerca de la salud cardiovascular de un individuo. De esta manera se puede conocer si el corazón bombea bien la sangre o si tiene alguna anomalía. El valor ideal de la frecuencia cardíaca es de aproximadamente 60 a 100 latidos por minuto. La medición del pulso puede proporcionar información importante acerca de la salud de una persona. El pulso rápido puede ser signo de la presencia de una infección o deshidratación. En situaciones de emergencia, la frecuencia del pulso puede ayudar a determinar si el corazón del paciente está bombeando o no. El valor ideal del pulso es de aproximadamente 60 a 100 pulsaciones por minuto. La prueba de la saturación de oxígeno se emplea habitualmente para referirse al nivel de oxigenación de la sangre. El valor ideal de la saturación de oxígeno es de aproximadamente 99 a 100%. La medición de la temperatura del cuerpo puede ser útil para detectar una enfermedad. Con ella también se puede monitorear si un tratamiento está funcionando o no. La temperatura alta corresponde a un signo denominado fiebre. Existen diversas maneras de poder medir la temperatura corporal. En este caso estamos utilizando la temperatura axilar, la cual se la realiza en el vértice de la axila. Tiene una duración aproximadamente de 3 a 5 minutos y el valor normal es de 37 grados centígrados. Al mismo tiempo que evaluamos la temperatura corporal, realizamos la medición de la frecuencia respiratoria, en la cual es importante controlar la respiración sin que el paciente se dé cuenta y siempre en un minuto. El valor ideal de la frecuencia respiratoria es de aproximadamente 12 a 20 respiraciones por minuto. En la inspección comenzaremos por inspeccionar la simetría de la cara y si existe tumefacción o eritema en la articulación temporomandibular. Colocamos la punta de los dedos índice delante del trago de cada oreja. Pedimos al paciente que abra y cierre la boca. Cuando la boca se abre, verificamos que el movimiento sea liso o si existe crépitos, tumefacción o dolor. Posteriormente, evaluamos los músculos masticatorios, los músculos maceteros en la zona externa, en el ángulo de la mandíbula, los músculos temporales en la zona externa, los músculos pterigoideos en la parte interna entre los pliegues amigdalinos de la mandíbula. Evaluaremos el arco de movimiento de la articulación. Su arco de movimiento es triple. Se mueve en 3 direcciones. Se le pide al paciente que abra y cierre la boca, después que protruya y por último que realice un desplazamiento lateral.
Es importante observar la simetría del hombro y sus estructuras por delante y por detrás, en busca de tumefacciones, deformidades, atrofias y fasciculaciones. Debe ser minuciosa y se debe comparar con el lado sano. La palpación comienza en la articulación esternoclavicular, luego se palpa la clavícula hasta llegar al hombro, se continúa las estructuras óseas hasta localizarse detrás del paciente. Se busca dolor o aumento de la temperatura sobre la interlínea acromioclavicular ante la presión digital, como sucede en los casos de osteoartritis. En la sinovitis glenohumeral se presenta un dolor intenso a la palpación del hueco axilar. En la tendinitis bicipital aparecerá dolor en la corredera bicipital. En el compromiso de la articulación esternoclavicular puede haber tumefacción y dolor a la palpación. El hombro tiene 6 movimientos. Para la flexión se le pide al paciente que levante los hombros y los suba por encima de su cabeza. Para la extensión se le pide al paciente que lleve sus brazos por detrás de su cuerpo sin doblar los codos. Para la abducción se le pide al paciente que abra sus brazos a la altura de sus hombros y por encima de su cabeza. Para la aducción se le pide al paciente que cruce sus brazos por encima de su tronco. Para la rotación interna se le pide al paciente que coloque una mano por detrás de su espalda. Para la rotación externa se le pide al paciente que coloque su mano por detrás de su cuello. Para la circunducción se le pide al paciente que rote sus brazos 360 grados. En la prueba cruzada se le pide al paciente que aproxime el brazo al tórax. En la prueba de Apley se le pide al paciente que se toque la escápula del lado contrario. Se comprime la escápula con una mano y con la otra se eleva el brazo del paciente por encima de su cabeza. Se flexiona el hombro y el codo del paciente hasta 90 grados. Luego, con una mano colocada en el antebrazo y otra en el brazo, se rota internamente el brazo. Se elevan los brazos del paciente a la altura de sus hombros y se colocan los dedos pulgares hacia abajo. Se le pide al paciente que oponga resistencia mientras tratamos de descender sus brazos. Se le pide al paciente que flexione los codos 90 grados con los pulgares hacia arriba. Luego ponemos resistencia mientras el paciente intenta separar los codos. Se coloca en pronación la muñeca del paciente con los dedos flexionados. Se le pide que ponga resistencia mientras realizamos movimientos de supinación. Se le pide al paciente que abra los brazos a la altura de sus hombros y que los baje lentamente. Se deberá observar la simetría y la presencia de lesiones psoriásicas, tofos, nódulos de Meynet, calcinosis, santomas y quistes sebáceos. La región olecraniana es una zona de búsqueda de nódulos reumatoides, que son firmes, indoloros y móviles. En la región posterior del codo es donde mejor se visualiza la sinovitis, que impide visualizar los surcos o canales olecranianos. La tumefacción localizada obliga a pensar en bursitis olecraniana. Permitirá comprobar el aumento de la temperatura en procesos inflamatorios como la gota y la artritis reumatoide, la tumefacción, así como detectar el nervio cubital en el surco olecraniano interno y evaluar su engrosamiento en la lepra. Las adenopatías epitrocleares sugieren procesos infecciosos en la mano o el antebrazo. La epicondilitis, que se refiere al codo de tenista, es la causa más común de dolor en la región del codo. En la epitrocleitis, que se refiere al codo de golfista, se produce una lesión en la epitroclea de los músculos pronadores y flexores.
se le pide al paciente que realice flexión y extensión del codo. Para la supinación se le pide que gire las palmas hacia arriba y para la pronación se le pide que gire las palmas hacia abajo. Se evalúa la presencia de deformidad o tumefacción. La desviación radial de la mano es común después de la fractura de Colles, como también lo es la prominencia del cúbito en la deformidad de Madelung. El fenómeno de Raynaud orientará hacia una colegenopatía, mientras que el eritema palmar orientará hacia la artritis reumatoide. La subluxación del cúbito puede observarse en la artritis reumatoide, mientras que la tumefacción del carpo, la mano y los dedos con piel brillante, eritematosa e hipersensibilidad difusa es típica de la distrofia simpática refleja o enfermedad de Suder. La muñeca se palpa mejor en flexión palmar leve. Se debe buscar presencia de tumefacción sinovial o hipersensibilidad localizada en las vainas del aductor largo y el extensor corto del pulgar. Las articulaciones metacarpofalángicas se exploran de forma individual, buscando engrosamiento, hipersensibilidad, edema y aumento del calor local. En las articulaciones interfalángicas se efectúa con los dedos pulgares e índice de la mano en la región dorsal y palmar, mientras que los dedos pulgares e índice de la otra mano palpan la región lateral. Se comprobará la presencia de fluctuación en el caso de la sinovial. Para la flexión se le pide al paciente que apunte hacia el suelo con los dedos. Para la extensión se le pide al paciente que apunte hacia el techo con los dedos. Para la aducción se le pide al paciente que lleve los dedos hacia la línea media y para la abducción se le pide al paciente que aleje los dedos de la línea media. Se verifica la fuerza prensora de la mano pidiendo al paciente que agarre los dedos segundo y tercero de la mano del evaluador. Así se evalúa la función de las articulaciones de la mano y la muñeca. Se le pide al paciente que sujete su pulgar dentro de la palma de su mano y luego desvíe la muñeca hacia la línea media. Se evalúa la función del pulgar mediante la manifestación del dolor. Se le pide al paciente que eleve su pulgar enderezado, mientras que oponemos resistencia hacia abajo. Se valora la aducción del pulgar. La maniobra del signo de Tinel consiste en percutir sobre el ligamento anterior del carpo irritando el nervio mediano. Su compromiso se pone de manifiesto porque el paciente experimenta dolor u hormigueo sobre los dedos de la mano. La maniobra de Fallen consiste en oponer ambas manos a 90 grados, en una posición que está comprimiendo el canal carpiano. Si existe compromiso del nervio mediano, después de 30 a 60 segundos, el paciente experimenta dolor, parestesia u hormigueo en los dedos de la mano. Se inicia observando la postura, la posición del cuello y tronco del paciente. También se busca la presencia de rigidez para los movimientos, asimetrías y bultos. Para la exploración es necesario que el paciente esté erguido en una posición natural con los pies juntos y los brazos a los lados. Después hay que identificar las hipófisis espinosas, los músculos paravertebrales, las crestas ilíacas y las espinas ilíacas. Finalmente evaluamos las curvaturas vertebrales en busca de anormalidades en las convexidades y concavidades o asimetría en el alineamiento de los hombros, crestas ilíacas y los pliegues infraglúteos. Primero palpamos las apófisis espinosas de cada vértebra, luego palpamos las articulaciones interapofisiarias en el cuello, después palpamos las articulaciones sacroiliacas y los músculos paravertebrales. Finalmente palpamos el nervio ciático con el paciente en decúbito lateral y la cadera flexionada. El nervio ciático se sitúa en el trocánter mayor y la escotadura ciática. Para la flexión se le pide al paciente que se incline hacia adelante e intente tocar los dedos de sus pies. Para la extensión se le pide al paciente que se incline hacia atrás. Para la rotación se le pide al paciente que gire hacia un lado y al otro. Para la flexión lateral se le pide al paciente que incline su cuerpo hacia un lado y luego al otro. Se
Se debe examinar atentamente la marcha del paciente. Se observan las 4 fases de la marcha: el apoyo, el taloneo, el despegue, el balanceo. Se examina al paciente en bipedestación por delante tratando de detectar una inclinación pelviana. Observando al paciente lateralmente se evalúa si presenta incremento de la lordosis. Comienza palpando las referencias óseas de la cadera. Identifica la cresta ilíaca en el borde superior de la pelvis a la altura de la L4. Se sigue la curvatura anterior descendente para localizar la tuberosidad ilíaca. Luego descendemos hasta la espina ilíaca anterosuperior. Colocamos los pulgares en las espinas ilíacas anterior y superior. Desplazamos los dedos hacia abajo y lateralmente desde la tuberosidad ilíaca hacia el trocánter mayor del fémur. Movemos los pulgares hacia la tuberosidad púbica en el mismo plano que el trocánter mayor. En la cara posterior de la cadera vamos a palpar la espina ilíaca posterior-superior situada debajo de las depresiones visibles, encima de las nalgas. Colocamos el pulgar izquierdo sobre la espina ilíaca posterior-superior. Localizamos el trocánter mayor situado lateralmente con los dedos colocados a la altura del pliegue glúteo. Para evaluar la flexión se le pide al paciente que flexione cada rodilla hacia el tórax. Para evaluar la extensión se extiende el muslo en dirección posterior. Para evaluar la abducción se estabiliza la pelvis con una de las manos y con la otra mano se separa el miembro extendido hasta que se note que la espina ilíaca se mueve. Para la aducción se estabiliza la pelvis con una de las manos y con la otra mano se aproxima el miembro inferior cruzando sobre la pierna opuesta. Para la rotación externa se flexiona la rodilla a 90 grados, se estabiliza el muslo y se balancea el miembro inferior hacia adentro. Para la rotación externa se flexiona la rodilla a 90 grados, se estabiliza el muslo y se balancea el miembro inferior hacia afuera. Debemos observar el flujo rítmico y suave de la marcha del paciente. La rodilla debe extenderse al talonear y flexionarse en todas las fases del balanceo y permanencia. Se verifica el alineamiento de la rodilla y si existe algún tipo de atrofia, lesión, nódulo, si desaparecen las concavidades o existe presencia de edema. Se le pide al paciente que se siente en la camilla con las 2 rodillas flexionadas. En esta posición se visualizan mejor las estructuras óseas, se relajan los músculos, los tendones y los ligamentos. Primero palpamos la articulación tibio-femoral, colocamos los pulgares en las depresiones a ambos lados del tendón rotuliano, verificamos el surco articular. Luego palpamos el menisco interno presionando sobre la depresión interna. Después palpamos el menisco externo al hacer ligera flexión en la rodilla. Mediante la palpación se puede reconocer si la tumefacción se debe a una proliferación sinovial, un derrame sinovial o un agrandamiento óseo. Finalmente palpamos los músculos gastrocnemios, sóleos y el tendón de Aquiles. Este signo es útil en los derrames leves. Con la rodilla extendida se coloca la mano sobre ella para comprimir las bolsas suprarrotulianas exprimiendo el líquido hacia abajo. Posteriormente percutimos la rodilla justo detrás del borde externo de la rótula. Este signo es útil en los derrames mayores. Colocamos el pulgar y el dedo índice de la mano derecha a cada lado de la rótula. Hacemos compresión en la bolsa rotuliana contra el fémur. Palpamos si hay entrada de líquido en la rodilla. Sirve para evaluar grandes derrames. Se comprime la bolsa rotuliana mientras la rótula balancea contra el fémur. Para la flexión se le pide al paciente que flexione la rodilla. Para la extensión se le pide al paciente que extienda la rodilla. Para la rotación interna se le pide al paciente que aproxime la pierna hacia la línea media y para la rotación externa se le pide al paciente que aleje la pierna de la línea media.
Sirve para explorar el menisco interno y externo. Se sujeta el talón y flexiona la rodilla. Con el talón se gira la pierna hacia adentro y hacia afuera. Se utiliza para evaluar el ligamento colateral interno. Con la rodilla flexionada se desplaza el muslo unos 30 grados hacia el borde de la camilla. Se utiliza para evaluar el ligamento cruzado externo. Con el muslo y la rodilla en posición extendida se desplaza medialmente la rodilla y lateralmente el tobillo. En la maniobra de cajón se coloca la rodilla flexionada. El médico se sienta sobre el pie para mantenerlo fijado. Con las dos manos se coloca los dedos pulgares sobre la tuberosidad tibial. Se realiza un movimiento hacia adelante para explorar los ligamentos cruzados anteriores y hacia atrás para explorar los ligamentos cruzados posteriores. Si la articulación se desplaza 1 centímetro hacia adelante, se habla de ruptura de los ligamentos cruzados anteriores, y si se desplaza 1 centímetro hacia atrás, se habla de ruptura de los ligamentos cruzados posteriores. Es importante observar todas las caras del tobillo y pie, anotando cualquier deformidad, nódulo o tumefacción. Primero palpamos la cara anterior de cada tobillo, luego palpamos el tendón de Aquiles en busca de nódulos, después palpamos el talón, posteriormente palpamos los malleolos interno y externo, también palpamos las articulaciones metatarsofalángicas, para eso hacemos compresión del antepié en busca de dolor. Por último palpamos la cabeza de los 5 metatarsianos con el pulgar y el dedo índice. Para la flexión plantar se le pide al paciente que apunte al suelo con el pie. Para la dorsiflexión plantar se le pide al paciente que apunte al techo con el pie. Para la inversión se le pide al paciente que gire el talón hacia adentro. Para la eversión se le pide al paciente que gire el talón hacia afuera.